Ahora tenemos presente a la doctora Juliana Loza Ábalos. La doctora Juliana Araceli Loza Ábalos es CEO del estudio Loza Ábalos y abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú y en Derecho Constitucional por la Universidad de San Martín de Porres. Asimismo, posee una maestría en Sistema de Justicia y Racionalidad Jurídica por la Universidad de Girona y un máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, ambas en España. Ha perfeccionado su formación en litigación oral en reconocidas universidades de los Estados Unidos, entre ellas Temple University Beasley School of Law, California Western School of Law y University of San Diego. Además, ha sido incorporada como miembro honorario de diversos colegios de abogados del Perú. Su ponencia se titula Negociación incompatible, el interés indebido en los contratos estatales. Adelante, doctora Yelena Loza. Muchísimas gracias, Jennifer. Un agradecimiento especial y saludos a todos, en este caso especialmente al Círculo de Derecho Administrativo. Y saludo además a mi querido amigo y colega, el doctor Raúl Pariona, y a la doctora Sofía Calvo, que acaba de exponer. A mí me ha tocado un tanto hacer referencia al tipo penal de negociación incompatible, y claro, luego de haber escuchado a Raúl y a la doctora Calvo, un tanto se concatenan en este punto central que debemos de tener en consideración cuando hablamos de estos tipos penales, que desde la práctica mirada siempre un tanto en conjunto suele incluso presentarse como tipos penales en imputación de incluso alternativa, y cuando no generan algunos matices problemáticos o debatibles. Aquí pareciera que hay una paradoja, ¿no? En torno al el delito de negociación incompatible, porque en tanto es uno de estos delitos que está muy concretamente establecido en el Código Penal, pero al mismo tiempo, como lo venía diciendo, es uno de los que ha generado mayores dificultades, pero de carácter interpretativo. Entonces, esa paradoja, desde luego, nos obliga a formular una pregunta previa, en todo caso, a poder establecer esto. Si es que el problema está, voy a hablar solamente en caso de una negociación incompatible, aunque tiene por ahí sus matices de discusión con la colusión, si el problema realmente está en el texto de la ley o en la manera en cómo venimos, digamos, decidiendo interpretarlo. Y esto parte porque el artículo 399 del Código Penal regula o describe una conducta aparentemente clara, ¿no? Que el funcionario, servidor público, que en razón de su cargo se interesa indebidamente, de manera directa o indirectamente, por cualquier contrato o operación en el cual interviene, ¿no? Claro, es una redacción muy puntual, como lo dije anteriormente, pero precisamente esa aparente sencillez en la cual está descrita este tipo da lugar a que alguna de las mayores controversias interpretativas surjan precisamente de allí. ¿Y por qué ocurre esto entonces? La respuesta habitual, un tanto de lo que nos venimos diciendo, es que suele ser el tipo penal que presenta conceptos, digamos, abiertos, ¿no? Como el interés indebido o el contrato u operación, que requieren ser delimitados por la doctrina y por la jurisprudencia, como que por ahí han ido la línea de desarrollo. Sin embargo, creía que incluso esa explicación pudiera resultar insuficiente de cara a lo que vamos a conversar. La verdadera dificultad vista así no radicaría entonces de manera única en la indeterminación de alguno de sus elementos, sino que radica de sobremanera en la forma, diría yo, en la cual este delito ha sido, como dije antes, interpretado. Por ende, creeríamos que debemos de partir en buena parte de que los problemas que hoy en día rodean el tema de la negociación incompatible tienen un origen de carácter metodológico. Y durante años este tipo penal ha sido leído a través de categorías y seamos así, aterrizando el tema, construidas para explicar otros delitos contra la administración pública, y en especial los que Raúl y la doctora Calvo acaban de presentar, la colusión desleal. Es decir, como consecuencia de ellos incluso se ha desplazado el análisis de los elementos que constituye el núcleo en sí del artículo 399 del Código Penal, digamos, como el interés indebido del funcionario, hacia cuestiones que pertenecen a una estructura típica totalmente distinta, como el perjuicio patrimonial, la concertación o la existencia de un acuerdo de carácter defraudatorio. Y claro, esa forma de interpretar el tipo ha terminado desdibujando la autonomía dogmática que propiamente debiera de tener. Por ello, un tanto la pregunta no será aquí qué dice el artículo 399 del Código Penal. Eso lo sabemos por una simple lectura de la norma. La pregunta vendría a ser entonces, ¿qué hace que la negociación incompatible
un delito autónomo y por qué pese a ello continúa interpretándose en base a categorías que le son totalmente ajenas. Y claro, eso un tanto para poder tener una idea que nos vaya acercando a lo que vamos a conversar ahora, creeríamos que parte de cuestiones como, por ejemplo, tener en cuenta qué bien jurídico es el que protege este delito, quién puede ser el autor de este tipo penal o qué significa en ese contexto interesarse indebidamente. O en todo caso, ¿cómo acredito? Ya que incluso la doctora Calvo hablaba también del tema probatorio, ¿cómo acredito, cómo pruebo este interés en el caso del delito de negociación incompatible? ¿O cuál es el alcance, por ejemplo, de la participación del extraneus? U otra cuestión, como por ejemplo, ¿por qué la negociación incompatible no puede confundirse con la colusión desleal, aunque desde luego ambas figuras compartan un mismo ámbito de actuación? Y claro, porque solamente si nosotros comprendemos o mínimamente lanzamos las ideas básicas sobre esto, la estructura propia del artículo 399 del Código Penal, podemos interpretar sus elementos conforme al principio de luego al principio de legalidad y preservar la autonomía que el legislador decidió otorgarle dentro del sistema de los delitos contra la administración pública. Y si es que obviamente la tesis es que este delito ha sido interpretado desde categorías ajenas a su estructura típica, la primera pregunta entonces que nosotros debemos de responder es quizás una mucho más básica o elemental, sino es qué intenta proteger realmente el legislador cuando tipifica esta conducta. Y esta es una cuestión no menor. Del bien jurídico, obviamente, como bien sabemos todos, depende de la forma en que interpretamos cada uno de los elementos del tipo. Y si entendemos entonces que el delito de negociación incompatible, por ejemplo, si diremos, hay, de aquí, como siempre en derecho, tenemos diversas posturas, de un lado quien dice que protege el patrimonio del Estado, entonces pues va a ser natural exigir en esa línea, o quienes vayan en esa línea, un perjuicio económico o valorar incluso la conducta de sus consecuencias patrimoniales. En cambio, del otro lado, si se entiende o entendemos que se protege la objetividad, la imparcialidad y la probidad con la cual el funcionario debe ejercer sus competencias en un procedimiento contractual o en una operación pública, entonces allí el centro de análisis dejará de ser el resultado y pasará a ser la desviación funcional o de carácter funcional que el legislador le ha querido prevenir en ese caso. Y precisamente por ello la doctrina no ha ofrecido más o menos una respuesta de carácter uniforme. Una primera línea interpretativa incluso vinculó este delito a la protección del patrimonio estatal, entendiendo que la negociación incompatible constituía una forma de tutela anticipada frente precisamente a posibles afectaciones de carácter, afectaciones económicas. Posteriormente, luego, otro sector de la doctrina desplazó este eje del análisis hacia el correcto funcionamiento de la administración pública, destacando que el verdadero reproche no en el eventual daño económico, sino en el quebrantamiento de los deberes funcionales que garantiza la actuación pública objetiva e imparcial. Y claro, esta segunda posición es la que mejor explica la estructura del artículo de 399 que estamos comentando. Y lo hace por una razón muy sencilla, es que el tipo penal no exige acreditar un perjuicio patrimonial. Tampoco exige demostrar que el contrato fue desfavorable para el Estado y ni siquiera exige, desde luego, que el funcionario obtenga efectivamente este beneficio. Lo que sanciona es algo anterior, es decir, que quien debía de cumplir o actuar exclusivamente en función del interés público introduzca en el ejercicio propio de su competencia, desde luego, un interés particular e incompatible con la finalidad propia de la función pública que está desempeñando. Esa es la conducta que el legislador considera en este caso penalmente relevante. Y por tanto, por ello, el núcleo del injusto no es la pérdida, diríamos en esta línea, la pérdida patrimonial, sino va a resultar la afectación de la imparcialidad con la que el funcionario debe de intervenir o debería de intervenir en todo caso en estos asuntos que le han sido confiados. Y esa es la conclusión que tiene una consecuencia metodológica, obviamente como se van dando cuenta, de enorme importancia. Ahora, si bien el bien jurídico no resultaría en esta línea el patrimonio estatal, entonces la negociación incompatible no puede interpretarse como una modalidad atenuada de la colusión, como en algún sector lo presenta, ni como un delito cuyo sentido dependa de la existencia de un perjuicio económico. Debe interpretarse entonces, si seguimos esta lógica, desde esa lógica de los deberes funcionales que el propio artículo 399 protege.
y solo así entonces deberá preservarse esta denominada autonomía dogmática a la cual se le hace referencia. Esa conclusión nos conduce naturalmente a la siguiente pregunta. Dice, si es que este delito, como lo venimos conversando, protege deberes funcionales específicos, ¿quién entonces está realmente en condiciones de lesionarlo? Porque solamente si planteamos y vamos en la línea de esta pregunta, de esta interrogante, vamos a poder determinar quién puede ser el autor del delito de negociación incompatible. ¿Puede cualquier funcionario afectar ese bien jurídico? Obviamente la respuesta es claramente negativa, o debería ser claramente negativa, y esa afirmación tiene una explicación, diríamos, muy sencillo. No todo funcionario interviene en la celebración de contratos u operaciones de carácter estatal. Tampoco todos, obviamente, poseen esta capacidad de decisión o esta capacidad de influencia o participación dentro de estos procedimientos. Si el injusto consiste precisamente en esta línea, en desviar el ejercicio de una competencia pública hacia intereses privados, únicamente puede realizar esa conducta quien tenga, desde luego, precisamente una competencia funcional respecto del negocio en cuestión. Por ello es que la negociación incompatible constituye un delito especial propio. Pero esta afirmación incluso por sí sola todavía resultaría insuficiente. La verdadera dificultad aquí consiste en determinar qué debe entenderse, que debemos de entender, mejor dicho, por competencia funcional. No basta afirmar aquí, digamos, siendo estrictos, que el sujeto es funcionario público. Es necesario además establecer cuál es la relación concreta que mantiene con el contrato o la operación objeto del tipo penal. Precisamente ese punto, la doctrina ha identificado distintos criterios, o desde la doctrina, digamos, como que se emparejan distintos criterios. Algunos autores exigen una competencia formal, es decir, que la intervención derive expresamente de las atribuciones del cargo. Otros sostienen que también puede existir una competencia de carácter material cuando el funcionario, aún sin ostentar la decisión final, participa efectivamente en el procedimiento mediante informes, evaluaciones, recomendaciones o actos que inciden en esta decisión administrativa. Y finalmente hay una posición de carácter integradora que entiende que la competencia funcional debe apreciarse atendiendo tanto a estas atribuciones normativas como al rol efectivamente desempeñado para el funcionario dentro del procedimiento. Y claro, creíamos que esta última interpretación es la que mejor responde a la finalidad del artículo 399 del Código Penal. Reducir la competencia únicamente a quien firma el contrato dejaría fuera al funcionario que en la práctica, por ejemplo, tiene una influencia decisiva sobre el resultado del procedimiento. Pero al mismo tiempo, claro, si vamos del otro lado, extender la autoría a cualquier funcionario que tenga una vinculación remota con el expediente terminaría, desde luego, desdibujando el carácter especial de este delito. El criterio entonces no puede ser ni excesivamente restrictivo ni excesivamente amplio. Debe preguntarse en este caso si el funcionario tenía un deber concreto de actuar con objetividad dentro de este procedimiento y si la función que desempeñaba obviamente era jurídicamente relevante para la formación de la decisión administrativa. Solo en ese supuesto puede afirmarse entonces que pudiera estar en capacidad o en condiciones de poder comprender el bien jurídico protegido por el artículo 399. Y esta conclusión, desde luego, resulta coherente con la idea desarrollada anteriormente. Si bien el bien jurídico consiste en la objetividad del ejercicio de la función pública, únicamente puede lesionarlo quien tiene encomendada esa función, no cualquier servidor, no cualquier funcionario, sino solamente quien posee una competencia funcional relevante, en este caso, respecto del contrato u operación. Pero una vez identificado quién puede ser autor del delito, diríamos que si vamos siguiendo esta línea, todavía queda responder, o quedaría responder en esta línea una pregunta más importante incluso de cara a lo que estamos conversando esta noche. ¿Qué significa exactamente interesarse indebidamente? Porque ese es el elemento donde reside el verdadero núcleo del artículo 399 del Código Penal, ¿no? Y claro, no es causal, en este caso, no es casual que aquí el legislador haya construido el tipo penal alrededor de esa expresión.
de todos los elementos, incluso que pudiéramos dar mención, que integran el artículo 399, aquí ninguno resulta tan determinante, diría yo, como este. Si elimináramos la referencia al interés indebido, el delito perdería aquello que lo distingue de otras figuras de la administración pública. Por ello, comprender qué significa interesarse indebidamente, diríamos que no resulta ser una cuestión meramente terminológica, sino que es comprender la estructura propia, o digamos, nos demanda o nos invita a comprender la estructura propia del tipo penal. Por eso, ¿qué debemos entender entonces por interés indebido? Desde la doctrina tenemos distintas posiciones o distintas respuestas, ¿no? Algunas posiciones han identificado el interés con cualquier forma de intervención del funcionario orientada pues a favorecer un determinado resultado dentro del procedimiento administrativo. Otras han exigido, por ejemplo, la existencia de un beneficio concreto para el propio funcionario o para un tercero. Sin embargo, ambas posiciones presentan dificultades si es que se analizan, ustedes se dan cuenta, a la luz del texto legal. La primera porque termina confundiendo el interés individuo con cualquier irregularidad administrativa, y la segunda porque incorpora una exigencia que el legislador no ha previsto, al menos de manera expresa. Y claro, diríamos entonces que el interés indebido debe interpretarse desde la finalidad que cumple dentro del tipo penal, es decir, no describe un resultado, no describe un perjuicio, describe una forma de ejercer la función pública. Y aquí, desde luego, visto así, el funcionario deja de actuar guiado exclusivamente por el interés público y permite que un interés, diríamos, particular o ajeno, oriente, influya o condicione el ejercicio de la competencia que le ha sido confiada. Esa desviación funcional es la que el artículo 399 considera penalmente relevante. Claro, esta conclusión o esta línea a la cual estamos conversando nos permite comprender, en todo caso, por qué la negociación incompatible ha sido configurada como un delito o considera como un delito de mera actividad. El injusto no depende de que el contrato finalmente perjudica al Estado, tampoco de que el funcionario en este caso obtenga efectivamente una ventaja económica. Lo relevante aquí es que el ejercicio imparcial de la función pública ya haya sido comprometida por la incorporación de un interés ajeno al interés público que debía precisamente orientar la actuación administrativa. Y precisamente porque en ese caso el núcleo del injusto reside en esa desviación funcional, la expresión indebidamente adquiere una importancia decisiva. No todo interés del funcionario es penalmente relevante, como lo dijimos anteriormente. El tipo sanciona únicamente aquel interés que resulta incompatible con los deberes de objetividad, de imparcialidad y probidad que rigen el ejercicio de la función pública. La ilicitud, por tanto, no proviene de la mera existencia de intereses, sino de la incompatibilidad con la finalidad pública que debiera orientar la actuación del funcionario. Esta interpretación diría que además nos permite delimitar con mayor precisión el alcance propiamente del artículo que estamos comentando, es decir, el artículo 399, porque no toda irregularidad administrativa revela un interés indebido. Además que no toda, diríamos, infracción procedimental demuestra que el funcionario actúa orientado a un interés de carácter particular. Confundir ambos planos podría suponer transformar el delito de infracción del deber en un delito, un mecanismo, diríamos en todo caso, de carácter general de sanción de cualquier actuación administrativa incorrecta, ampliando de esa manera, obviamente, el ámbito de aplicación propio del derecho penal, como ustedes bien saben. Por el contrario, el interés indebido constituye este elemento autónomo que debe acreditarse específicamente, y eso sí, específicamente para cada caso, o en cada caso, si lo quieren entender así. Y esta afirmación nos conduce a una cuestión que con frecuencia recibe menos atención en las discusiones dogmáticas, pero que resulta decisiva si lo miramos en este caso desde la práctica. Porque si el interés indebido constituye el núcleo del delito, la pregunta que cae por sí sola es entonces, ¿cómo pruebo ese interés en el proceso penal? ¿Cómo puedo acreditarse o cómo puedo acreditarlo dentro del proceso?
Y se dan cuenta, el tema no es una cuestión menor. En la práctica, el interés indebido rara vez se manifiesta de manera expresa. No encontraremos, por regla general, desde luego, un documento en el cual el funcionario, por ejemplo, reconozca que actuó para favorecer el interés de un particular. Tampoco suele existir una confesión, una prueba directa de esta finalidad. Lo hablaba ya la autora Calvo cuando hacía referencia al tema de la colusión desleal. Y ahora, digamos, mencionándolo de cara o traspasando el propio análisis al delito de negociación incompatible. Y es precisamente por ello su acreditación exige una especial rigurosidad, por así decirlo. Y es que el interés indebido no puede presumirse tampoco. Debe inferirse a partir de hechos objetivamente acreditados que permitan, en este caso, concluir mediante un razonamiento lógico y debidamente motivado que la actuación del funcionario dejó de estar guiada exclusivamente por el interés público para responder a un interés particular. Esta inferencia debe construirse sobre pruebas suficientes y no sobre meras especulaciones o no meras sospechas. Esta precisión resulta, como ven, especialmente importante porque en ocasiones en la práctica se ha tenido que identificar el interés indebido con la simple existencia de una irregularidad administrativa. Sin embargo, ambas categorías, como ustedes ven, no son equivalentes. Una actuación puede infringir normas administrativas, vulnerar procedimientos internos, incluso generar responsabilidad disciplinaria sin que ello permita afirmar por ese solo hecho, por esas solas circunstancias, que existió un interés indebido exigido conforme a las pautas del artículo 399 del Código. Del mismo modo, la ilegalidad de un acto administrativo tampoco sustituye, obviamente, la necesidad de probar el elemento típico. El derecho penal no sanciona una mera infracción administrativa, como sabemos. Sanciona una conducta específica descrita en la ley penal. Por ello, el interés indebido debe ser objeto de una prueba autónoma. No puede darse por acreditado, obviamente en esa línea, únicamente porque el procedimiento haya presentado defectos o porque, digamos, por ejemplo, la decisión administrativa resulte jurídicamente cuestionable. ¿Qué significa esto entonces en términos probatorios? Significa que el juez debe identificar hechos objetivos que, valorados de manera conjunta o de manera integral, permitan concluir razonablemente que el funcionario orientó el ejercicio de sus competencias a un interés distinto del interés público. No basta por entonces, o por ende, demostrar que la decisión fue incorrecta. No basta demostrar que el procedimiento fue irregular, no basta demostrar que otro funcionario habría actuado de manera totalmente distinta. Es necesario, entonces, en esta lógica, demostrar que la actuación estuvo guiada por un interés incompatible con los deberes funcionales que el artículo 399 del Código Penal protege. Y esa exigencia responde directamente al principio de legalidad. Cuando el interés indebido se presume a partir de cualquier irregularidad administrativa, como estamos conversando, el tipo penal simplemente pierde su autonomía y termina convirtiéndose en una cláusula general de sanción de la mala administración o del mal procedimiento administrativo. Pero eso no es un modelo diseñado por el legislador penal. El artículo 399 no penaliza la deficiente gestión pública, penaliza la desviación funcional provocada por un interés particular. Solo cuando ese elemento queda suficientemente acreditado, entonces puede afirmarse que nos encontramos ante una negociación incompatible. Y esta conclusión nos permite abordar, diríamos, el siguiente problema en los minutos que me vayan quedando. Si el injusto radica en que el ejercicio desviado de una competencia funcional, entonces, ¿qué ocurre con quienes participan en ese hecho sin ostentar la condición de funcionario público? Sí, aquí ya entra el debate respecto a la participación del extraneos. ¿Puede responder penalmente quien no ostenta esta condición? La pregunta no es nueva, ya un tanto ya sabemos. Sin embargo, esta respuesta depende nuevamente de cómo comprendamos la estructura del artículo 399. Si aceptamos que la negociación incompatible, por ejemplo, es un delito especial propio del deber, digamos, cuya infracción fundamenta el injusto, pertenece exclusivamente al funcionario que interviene en el contrato u operación pública. El particular, lo saben bien, carece de ese deber funcional.
Por esa razón nunca podrá ser autor del delito. Pero esa conclusión no significa que su intervención resulte penalmente irrelevante. Precisamente aquí es donde se ha desarrollado desde la doctrina uno de los debates más importantes en torno precisamente a la participación del extraneo. Durante muchos años, como saben ustedes, coexistieron posiciones restrictivas que negaban cualquier forma de responsabilidad de particular junto a otras que admitían su participación como cómplices cuando contribuían dolosamente a la realización del hecho. La modificación introducida al artículo 25 del Código Penal permitió superar en buena parte esa discusión al reconocer expresamente la posibilidad de sancionar como partícipe a quien, sin reunir las cualidades especiales exigidas para la autoría, interviene dolosamente, desde luego, en la realización del delito especial. Desde esa perspectiva, la participación del extraneo diríamos que no constituye una excepción al régimen de los delitos especiales, constituye al contrario una consecuencia de las reglas generales de participación criminal. El funcionario responde porque obviamente infringe el deber funcional que se protege y el particular respondería, si se sigue esta línea, porque coopera conscientemente de esa infracción. Y claro, si vamos analizando esto, cada quien responde por un fundamento distinto. Esta distinción resulta especialmente importante porque evita, cuando menos, dos errores frecuentes. Primero, en convertir al particular en autor de un delito cuya estructura presupone una competencia funcional que nunca ha tenido. Y segundo, en considerar que toda intervención del tercero queda automáticamente excluida de la relevancia penal. Ninguna de ambas soluciones refleja, obviamente, de manera adecuada la lógica que guía este tipo penal. La intervención del extraneus solamente puede comprenderse si previamente se ha identificado con precisión cuál es el deber especial cuya infracción fundamenta la autoría del funcionario. Y una vez comprendido ese aspecto, estamos entonces en condiciones de abordar la última cuestión puntual, porque si el bien jurídico es distinto, si el sujeto activo responde a una competencia funcional específica y si el núcleo del injusto es el interés individuo y además la participación del tercero responde a reglas propias, entonces la pregunta final es ¿por qué seguimos interpretando la negociación incompatible como si fuera una modalidad de colusión desleal? Que está regulada conforme, ya lo han escuchado antes en el artículo 384. La respuesta creería que viene que con demasiada frecuencia el artículo 399 ha sido interpretado utilizando categorías propias de la colusión. Y ese desplazamiento metodológico con frecuencia se ve muchísimas veces en la práctica, ha terminado alterando la estructura del tipo penal. Si observamos los principales debates de carácter jurisprudencial, advertimos que muchas de las exigencias que se han intentado incorporar a la negociación incompatible no provienen del propio texto legal, sino de elementos característicos de la colusión. Se exige explícita o implícitamente la existencia de un perjuicio patrimonial, se busca una concertación entre el funcionario público y el particular, o se termina considerando la negociación incompatible que solamente opera cuando no ha sido posible acreditar la colusión. Y esto último es de lo que más se da, porque en las acusaciones o en los requerimientos acusatorios siempre vemos colusión desleal o alternativamente negociación incompatible. Sin embargo, ninguna de estas exigencias forma parte, digamos, de las tres que estamos viendo propiamente la construcción desarrollada en el artículo 399. La autonomía de ambos delitos no responde únicamente a una diferencia en la redacción legal, responde sobre todo a que sancionan injustos distintos. En la negociación incompatible, el centro del reproche penal es el ejercicio desviado de una, digamos, competencia pública mediante un interés indebido, mientras que en la colusión el núcleo del injusto reside en la concertación fraudulenta entre el funcionario y el particular para defraudar al Estado. Por ello, aunque ambos delitos puedan presentarse en el ámbito de la contratación pública, responden a estructuras típicas diferentes y exigen, obviamente, presupuestos probatorios distintos. Esta diferencia, que parecería menor, tiene importantes consecuencias prácticas. No puede afirmarse que exista negociación incompatible simplemente porque no haya sido posible demostrar la concertación exigida para la colusión. Pero esto es de lo que más hay en la práctica. Tampoco puede sostenerse que la negociación incompatible constituye una etapa previa o una tentativa o una versión residual del delito de colusión. Cada figura posee un ámbito propio de aplicación y exige, desde luego, claramente, la acreditación de sus respectivos elementos típicos. Cuando confundimos ambas categorías, obviamente lo que estamos generando no solamente es desdibujar este tipo, sino incluso generando inseguridad jurídica.
que conduce además a ampliar el alcance propio del 399 más allá de lo previsto por el legislador. Y esto claramente nos resulta especialmente problemático en materia penal, donde el principio de legalidad penal impone que la responsabilidad criminal deba construirse exclusivamente a partir de los elementos que integran el tipo legal y no mediante la incorporación de requisitos o categorías pertenecientes a otro delito. Preservar entonces, y con esto voy cerrando, la autonomía de la negociación incompatible no implica debilitar la persecución por la corrupción, significa respetar el diseño normativo establecido por el legislador y garantizar que cada delito sea interpretado conforme a la propia estructura típica. Solo de ese modo creería yo que es posible evitar que la respuesta penal dependa de analogías o construcciones expansivas incompatibles claramente con un Estado constitucional de derecho. Así que muchísimas gracias y a cuando menos luego de haber escuchado a Raúl y a la autora Calvo sobre colusión desleal tan ampliamente desarrollado, creo que era lo que me tocaba respecto al delito de negociación incompatible que siempre termina viéndose desde la práctica como una categoría siempre en reemplazo de la colusión. Así que muchísimas gracias por esta invitación y quedo atenta a cualquier otra intervención.